Doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña. Mi nombre es María del Pilar Usecha Bautista, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la materia Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación Educativa. Este trabajo está orientado a realizar un video explicativo sobre los diseños de la investigación cualitativa. Entonces, como introducción tenemos que este trabajo tiene como finalidad conocer los diferentes diseños y abordajes más comunes en el proceso inductivo de la investigación cualitativa, como son, por ejemplo, el diseño de la teoría fundamentada, los etnográficos, narrativos o biográficos, fenomenológicos, los estudios de caso, la investigación evaluativa, fenomenografía, etnometodología y diseños de investigación-acción, que es como donde más me voy a centrar. Se resalta pues que estos diseños cualitativos son flexibles y abiertos y su desarrollo debe adaptarse a las circunstancias del estudio. Además, también se señala la naturaleza iterativa de los diseños cualitativos y el hecho de que realmente pues no hay fronteras entre ellos. Todo esto con el fin de identificar pues, los principales diseños de la investigación cualitativa, sus características y así poder justificar la elección y el desarrollo de un protocolo de investigación de nuestra futura tesis doctoral. Bien, empecemos. Entonces, iniciando con el texto de Sandin en el 2003, sí, él nos muestra una clasificación de la investigación cualitativa. Entonces quise organizarla como en este cuadro, donde vemos que existe una pluralidad de términos usados con igual o diferente sentido que dificulta tener un marco común y homogéneo pues, de todas las clasificaciones. Tenemos a Jacob de 1988, Cajive en 1992, tenemos a Atkinson en 1988, a Strauss y Corbin en 1990, a Bartolomé en 1992, a Rodríguez Gómez en 1996, a Buendía en 1997 y a Cotley en 1998. Todos ellos vemos en una línea que trabajan la etnografía. Esta es una de las tradiciones de la investigación cualitativa. También vemos que Jacob, Cajive, Atkinson, Bartolomé y Buendía trabajaron el interaccionismo simbólico en aquellos tiempos. Jacob, Cajive, Atkinson trabajaron la antropología cognitiva. Bueno, Jacob y Cajive se centraron en la antropología cognitiva y Atkinson sí en la antropología solamente. Vemos, voy a tratar sobre la lingüística sobre todo. Entonces Atkinson trabajó la sociolingüística, Strauss y Corbin trabajaron el análisis conversacional y Rodríguez trabajó fue el análisis del discurso como tal. Ya Atkinson, Bartolomé, Rodríguez y Buendía trabajaron la etnometodología, pues que más adelante vamos a ver de qué trata. Strauss y Corbin, Bartolomé, Rodríguez, Buendía y Cotley trabajaron la fenomenología. Lo único es que Bartolomé trabajó también la fenomenografía y Buendía trabajó la fenomenología pero hermenéutica, lo llamó de esta manera. Strauss y Corbin, Rodríguez y Cotley trabajaron la teoría fundamentada. Ya Bartolomé y Cotley trabajaron los estudios de casos. Tenemos que Bartolomé y Rodríguez trabajaron la investigación-acción como tal. Rodríguez y Cotley trabajaron la biografía y ya de forma muy separada Jacob y Cajive trabajó la etiología humana, la psicología ecológica. Atkinson trabajó la evaluación democrática y la investigación feminista y Bartolomé trabajó como tal la investigación. Bien, entonces yo creo que vemos ahí una radiografía de toda la clasificación de investigación cualitativa que han trabajado grandes pensadores, pero hay unas principales tradiciones de la investigación cualitativa que posee la historia y que se han generado en el interior de diferentes tradiciones disciplinares donde pues han sido pensadas y aplicadas, y las que están ahí resaltadas como la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, la biografía, por ejemplo. Estas son las investigaciones más tradicionales que existen. Bien, ahora
veamos cuáles son los métodos cualitativos de la investigación, donde Morse en 1994 presenta pues una clasificación de los principales enfoques o diseños cualitativos de la investigación y pues que están ligados estos a un paradigma. Y esto es entendido como una perspectiva disciplinar y teórica. Entonces miremos, dentro de los círculos están los modelos y afuera los acompañan los paradigmas. Tenemos la fenomenología, que es el modelo, y lo acompaña el paradigma de la filosofía. Tenemos el modelo de la etnografía y lo acompaña su paradigma, que es la antropología ligado con la cultura. Tenemos la teoría fundamentada, que está acompañada de la sociología y el interaccionismo simbólico. Tenemos la etnometodología, que está acompañado del paradigma de la semiótica, y tenemos la etología cualitativa, que está acompañado de la antropología y la zoología, perdón. Bien, entonces vamos a mirar aquí ya los diseños de la investigación cualitativa, que aparecieron en el texto de Sandin, que son 9. Entonces empecemos con la investigación narrativo-biográfica. Vamos a ver también los estudios fenomenológicos y la teoría fundamentada. Miremosla acá. Entonces en esta vemos que en la investigación biográfico-narrativa, vemos que el investigador recolecta los datos sobre las historias de vida y las experiencias de determinadas personas para poder describirlas y analizarlas. También vemos que esto se realiza mediante historias de vida, mediante biografías, memorias grupales, individuales y colectivas. Tenemos también se reúnen mediante experiencias educativas, se generan conocimientos, diferentes percepciones y vemos también dentro de ellas experiencias que nos pueden ayudar a esta investigación. Valles en 1997 dice que se debe realizar un trabajo oral, escrito y audiovisual mediante diferentes instrumentos como por ejemplo la fotografía, los documentos, las entrevistas, las fotos, bueno, eso hay una gran cantidad de instrumentos acá. En el estudio fenomenológico, Creswell en 1998 dice que este estudio describe cómo experimentan la vida y el significado de las experiencias vividas acerca de un concepto o fenómeno. Y esto se realiza mediante entrevistas que van de 5 a 25 personas más o menos. Y finalmente tenemos aquí el diseño de la teoría fundamentada, que se basa en el interaccionismo simbólico, y este puede describirse como una metodología general para el desarrollo de la teoría que se construye sobre una recogida y análisis de datos que deben ser sistematizados. La teoría de esta teoría fundamentada se construye sobre las interacciones que generan las personas involucradas en el proceso y esos procesos sociales que se dan entre ellas. Y estas teorías deben ser obviamente comprobadas y validadas. Las estrategias que utilizan en la teoría fundamentada para la recolección de datos son como las entrevistas, las observaciones, los documentos y las grabaciones audiovisuales. Bien. Entonces ahora miremos la investigación etnográfica, que es una de las más utilizadas, acá, y vemos que se caracteriza principalmente porque se describe, se analiza, se comprende, interpreta desde diferentes ideas, desde lo que es el adentro de la comunidad, las creencias, los significados, los conocimientos y las prácticas de diferentes grupos, culturas y comunidades. Se centra la investigación etnográfica en un número reducido de casos como tal o únicos. También se redactan informes sucesivos para que tanto las personas, el investigador como los investigados puedan revisarlos y poderlos validar. Pero resulta y pasa que también mostraron que hay unas características como por ejemplo el carácter holístico que describe los fenómenos de manera global. También tenemos una de las vías inductivas que se apoya de las evidencias para sus concepciones teóricas. También tenemos el carácter fenomenológico y énico, que significa que los significados se estudian desde los agentes sociales como tal.
También tenemos otra de las características, es que los datos aparecen contextualizados, es decir, que se hace una observación amplia del contexto para poder abordarlo. También tenemos que, otra de las características es que la investigación etnográfica debe estar libre de juicios de valor, no se deben emitir juicios sobre las observaciones como tal, y esta también que tiene un carácter reflexivo, es decir, que el investigador forma parte de ese mundo que estudia y que también es afectado por él, es afectado el investigador y es afectado su grupo como tal. En la investigación etnográfica tenemos que el diseño no se va construyendo, sino que se va reformulando durante todo el proceso investigativo. Sin embargo, Goetz y Lecomte en 1988 indican que hay 4 fases. Entonces, en la primera fase tenemos el periodo previo al trabajo de campo, donde existe el marco teórico y la selección del grupo de estudio. Tenemos una segunda fase donde se da el acceso al investigador al escenario que va a investigar. La tercera fase está allí el trabajo de campo, pero entonces Aguirre también añade allí en 1995 que se da una demarcación del campo, luego se prepara y se documenta, luego se investiga y finalmente existen las conclusiones. Seguimos con Goetz y Lecomte, que dice que hay una cuarta fase donde hay un análisis de la información. Ya finalmente tenemos unas modalidades en la investigación etnográfica y con el fin de facilitar pues, la concreción de un proyecto etnográfico, Hans en 1987 y Sperling en 1980 sugieren concretar pues, un proyecto con la etnografía comprensiva, etnografía con una orientación temática y etnografía guiada por hipótesis. Pero Colas en 1997 añade a esta concreción que también se debe dar una etnografía antropológica, una etnografía clásica, una etnografía sistemática, una etnografía interpretativa, una etnografía crítica y una etnografía de la comunicación. Bien, aquí tenemos entonces, aquí ya vimos la etnografía, la investigación etnográfica. Vamos a ver los estudios de caso y la investigación evaluativa, que nos dice como tal. Y dice que vemos que los estudios de caso como tal son estudios complejos de un caso en particular. Se da de forma descriptiva, heurística e inductiva. Este tiene unos métodos según Steck en 1994 y en 1998, que está el método del estudio intrínseco de casos, que lo que hace es alcanzar mayor comprensión de ese caso en particular. También tenemos el estudio instrumental de caso, que lo que hace es obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría, pero no es del caso en sí mismo. Y tenemos como metodología también el estudio colectivo de casos, que es el estudio de un fenómeno, pero pues teniendo en cuenta diferentes casos. También tenemos la investigación evaluativa, que lo que pretende es determinar la toma de decisiones y hallar una eficacia de las organizaciones y de los programas educativos. Este tiene 4 tipos de perspectivas según La Torre en 1996. Entonces tiene una perspectiva positivista que lo que quiere es evaluar los programas sobre su efectividad y su eficiencia. Tenemos la perspectiva pragmática, que lo que hace es orientar la toma de decisiones y la administración de los programas. Tenemos la perspectiva interpretativa, que lo que quiere es comprender contextualizadamente el programa y crear unos canales de mejora. Y tenemos la perspectiva crítica, que lo que busca es los fundamentos de valor históricos y estructurales de los fenómenos sociales. ¿Con qué fin? Con que haya un cambio social, con que haya un cambio político, para que haya una mayor justicia, equidad y democracia. Bien, ahora tenemos la fenomenografía, donde la fenomenografía, ya y sí no nos vamos a remitir a ningún lado acá, sino que dice que según Morton, lo que busca es investigar las formas cuantitativamente diferentes en las que las personas experimentan o piensan algo. Eso es la fenomenografía, que es como de las más nuevas. Y lo mismo la etnometodología, que también es nueva, donde dice que se centra el análisis detallado de las pautas de interacción social,
cómo se crean, cómo se construyen sus formas de vida, cómo es el orden y cuáles son las reglas sociales. Eso es lo que se quiere estudiar